Buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a tomar un tiempo, amados hermanos, para orar, para pedirle al Señor que nos hable a través de la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar juntos, reunidos, a pesar de la distancia, convocados por ti para recibir tu palabra. Señor, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones como tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra como semilla, Señor, que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor, que tu palabra en esta noche pueda producir cambios en nosotros, Señor. Trae esas fuerzas nuevas, ese renuevo, Señor, ese vigor que produce tu palabra, que nos eleva, Señor, a cosas grandes, a cosas poderosas, a vivir cosas sobrenaturales. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que crees una atmósfera incomparable ahí en los hogares, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté manifestando con gloria, con poder, Señor. Toma el control de toda situación, Señor, que podamos estar atentos, que podamos recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios en esta noche con ustedes. Tuvimos un tiempo de oración, el escuadrón está full. La verdad que estamos gozosos de lo que Dios está haciendo. Se están sumando un montón de hermanas, de hermanos y nos gozamos por esta semana porque creemos que Dios va a hacer cosas poderosas. Amén. Quiero compartirte para empezar el Salmo 20, el versículo 1, 2, 3. Estos versículos vamos a leer. Y dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y antes de entrar en la palabra, lo que Dios me hablaba, meditaba en este salmo que está muy relacionado con lo que quiero hablarte en esta noche. Y dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Este es un salmo que era la voz de la multitud clamando y orando por David, ¿no? Que él salía a la guerra continuamente y habla como un deseo de la gente hacia David, que Dios te oiga en el día del conflicto. Y yo pensaba, ¿cuántos conflictos habrá atravesado David? ¿Cuántas situaciones habrá tenido que enfrentar? Como cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces te encontraste en algún conflicto? Un conflicto es alguna oposición, un desacuerdo, una guerra, un combate. Muchas veces nos enfrentamos a conflictos. Conflictos que tenemos que enfrentar, conflictos que tenemos que resolver, pero a veces pasa que somos tan limitados que no podemos solucionar esos conflictos y necesitamos la ayuda de Dios, que le envíe su ayuda desde el santuario, a veces porque no tenemos fuerza, a veces porque somos limitados y necesitamos la intervención del Todopoderoso. David estaba acostumbrado a salir a la guerra, a pelear, a tener victoria, pero David tuvo que enfrentar muchos conflictos, muchas situaciones adversas que necesitó de la intervención divina, de la mano de Dios para salir adelante. Muchas veces nosotros nos encontramos con batallas externas, batallas internas, tenemos a veces un enemigo invisible y a veces tenemos un enemigo visible, ¿no? A veces tenemos problemas en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con amigos, con hermanos. Hay situaciones que muchas veces no sabemos cómo resolver y necesitamos esa intervención sobrenatural de Dios. Y hay una palabra en Jeremías capítulo 38 y empieza contando, ustedes saben seguramente, la situación
del profeta Jeremías, ¿no? Muchos le decían el profeta llorón, porque realmente el ministerio de Jeremías fue un ministerio dramático, realmente su situación era difícil. Él tenía que dar un mensaje a un pueblo obstinado, a un pueblo duro, para entender lo que Dios quería hablarles. Pero este profeta, más allá de que muchas veces tuvo diferentes situaciones que se sintió bien, situaciones que se sintió desfallecer. Había momentos que el profeta decía, ¿para qué nací? Se sentía tan mal porque el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Muchas veces sintió deseos aún de dejar el llamado. No quería seguir adelante, pero en otros momentos decía, pero me sedujiste, Señor. Había un fuego en mi interior, en mis huesos, que no podía callar, no podía dejar de predicar. Pero te quiero contar una situación que pasó Jeremías y está en el capítulo 38 y dice así: y oyeron Cefaías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos, vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Jeremías estaba dando un mensaje que este pueblo tenía que entregarse en manos de los caldeos. Los caldeos habían rodeado la ciudad y Jeremías se paseaba por las calles predicando un mensaje, dando un mensaje, que se entregaran, que oyeran la voz de Dios, porque ese pueblo iba a ser destruido si ellos no se entregaban. Y este pueblo se resistía a escuchar la voz de Dios. La palabra de Jeremías era duro para ellos. Pero ellos se enojaron con Jeremías. Ellos no entendían que la palabra venía de Dios, no la querían aceptar. No querían aceptar el mensaje que traía Jeremías. Claro, el mensaje era duro, pero este pueblo había pecado, había errado y venía una situación límite donde ellos tenían que entregarse a los caldeos, ya que la ciudad estaba totalmente sitiada. Pero al escuchar el mensaje de Jeremías, este pueblo se enojaba con Jeremías y tomaron una actitud en contra del hombre de Dios, en contra del profeta de Dios. Entonces dice, ellos tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna. Diga conmigo, cisterna, de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Qué tremenda la situación que vivía Jeremías, qué tremenda la situación que tenía que enfrentar. Imagínese, él haciendo la voluntad de Dios, dando un mensaje difícil. A veces la gente se resiste a escuchar lo que Dios quiere hablar cuando nos confrontamos, cuando la palabra nos lleva a una confrontación. Y dice que lo pusieron a Jeremías en una cisterna. Usted sabe que las cisternas fueron formadas para tener agua, pero esta cisterna no estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido formada. Es decir, que en esta cisterna no había agua, pero había
barro, había cieno. Así que lo metieron a Jeremías en esa cisterna y sus pies se empezaron a hundir en el barro. Yo creo que Jeremías se sentiría desfallecer. Sentiría que no tenía fuerza. Imagínese la situación. El pueblo de Jeremías, su pueblo, lo puso en una cisterna. Los suyos, aquellos que tenían que cuidarlo, aquellos que tenían que respetarlo, que era el hombre de Dios, lo pusieron en una cisterna. Y yo creo que Jeremías, cuando hacía fuerza para salir, más hundía en el barro. Yo no sé si alguna vez te sentiste en una cisterna, te sentiste que no podías ver la salida, te sentías solo, te sentías abandonado, te sentías que querías salir y cada vez te hundías más, cada vez te sentías más débil, sin fuerza. ¿Cuántas veces tenemos que atravesar situaciones difíciles, situaciones que nos encontramos totalmente solos? Él estaba rodeado de un pueblo que no había querido escuchar la voz de Dios y tomaron la decisión equivocada. Lo tiraron, lo metieron en una cisterna y ahí en esa soledad yo creo que Jeremías se sentía tan débil, se sentía sin fuerzas, como quizás muchas veces te has sentido. Muchas veces no viste la salida, dijiste, ¿qué voy a hacer? Por eso te compartía el Salmo 20 que dice, el Señor envíe su ayuda desde el santuario. Muchas veces nos sentimos así, desfallecer, sin fuerzas, sin ánimo para poder salir adelante. Quizás situaciones familiares que no vemos la salida, situaciones en la economía, situaciones en el país, situaciones que quizás decimos, ¿qué va a pasar? Todo mi esfuerzo, toda mi dedicación no sirvió para nada. Ahora me encuentro en una cisterna sin salida. Pero había una palabra que Dios le había dado a Jeremías en el capítulo 20. Y el Señor le había dicho, el Señor está contigo como poderoso gigante. Y yo creo que Jeremías en esa cisterna podía recordar esa palabra. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y en esta noche yo te vengo a decir que el Señor está contigo como poderoso gigante. Quizás te sentís en esa cisterna de fallecer, desanimado, desalentado, aún querés salir y más te hundís y querés empujar para arriba y más te vas para abajo, pero el Señor enviará su ayuda desde el santuario. Mira, el Salmo 27 versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios en esa situación estaba observando a Jeremías. El Señor no se había olvidado de Jeremías, porque lo que tendemos a hacer los seres humanos es decir, el Señor se olvidó de mí. El Señor no tiene en cuenta mi esfuerzo, mi trabajo. Jeremías las había pasado y las había pasado difíciles, pero él así había sido fiel a Dios. Y en la palabra dice el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero los peros de Dios te dan la salida, pero de todas ellas las librará Jehová. El Señor tiene la salida para nuestras vidas. Y justamente no era que Jeremías estaba en pecado, porque muchos quizás hubieran dicho, wow, está en la cisterna, seguro que algo mal habrá hecho, seguro que ha fallado, seguro que ha cometido errores, porque a veces lamentablemente no pasa en casa de Dios, pero tendemos a pensar eso. Cuando algo no sale bien, cuando una persona está pasándola mal económicamente, cuando una persona está enferma, cuando a una persona no le salen las cosas, decimos, pero capaz que pecó, algo malo habrá hecho, por eso está pasando por eso. A veces pasamos por situaciones porque Dios permite
para que el poder de Dios se manifieste y para que otros puedan venir a socorrernos. A veces Dios permite situaciones porque Él quiere enviar esa ayuda desde el santuario. El Salmo 40, versículo 17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Dios tiene la ayuda para tu vida. Dios tiene la ayuda para nuestras vidas. Y me impacta porque dice el capítulo 38, versículo 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa del rey, que había puesto a Jeremías en la cisterna, estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, mire lo que hizo Ebed-Melech. Mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech, recuerda el nombre, Ebed-Melech, lindo nombre, Ebed-Melech, si alguien le quiere poner a su hijo, es un buen nombre. Vení, Ebed-Melech, en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con soga en la cisterna. Mire lo que dice el versículo 12. Y dijo el etíope, Ebed-Melech, otra vez repite ese nombre, a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de la soga. Y lo hizo así Jeremías. Y de ese modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ebed-Melech significa siervo de reyes. Ebed-Melech era un etíope, era un eunuco, una persona que no pertenecía al pueblo de Jeremías, pero era un hombre que Dios levantó para rescatar al hombre de Dios. Ebed-Melech es un hombre sensible, un hombre que puede ver la necesidad. Necesitamos, iglesia, que Dios levante Ebed-Melech, que Dios nos use como Ebed-Melech, porque este hombre fue muy importante. Este hombre supo enfrentar sus miedos, sus temores, sus inseguridades para ir y rescatar a ese hombre de Dios que estaba en la cisterna. Mire, dice en Colosenses capítulo 1, Colosenses 3, versículo 23, todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para Dios, y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa de la herencia, porque al Cristo Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Quiero hablarte un poco de Ebed-Melech. Me impactaba este varón, porque este varón no fue indiferente a lo que le estaba pasando a Jeremías. Quizás uno hubiera pensado, pero aquellos de su pueblo son los que van a ir a rescatarlo. Sin embargo, se olvidaron de Jeremías. Pero este Ebed-Melech no fue indiferente. Él fue y habló con el rey. Tomó una actitud de siervo y dijo, yo tengo que hacer algo por este varón, porque es injusticia lo que están haciendo con él. Él va a terminar muerto en ese lugar. Él tuvo una actitud de no quedarse quieto, de no mirar para otro lado. También podemos ver en este varón que intercedió.
Dice en el versículo 9, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Él fue un intercesor. Él fue y se puso delante del rey a quien le servía. Él ponía en juego su trabajo. Él ponía en juego todo lo que tenía, pero sabía que tenía que interceder. Y quizás el rey podía rechazarlo, podía decirle que salga de donde él estaba. Sin embargo, a él no le importó. Él supo interceder. Y en este tiempo necesitamos Eved Melech, que intercedan a favor de la iglesia, a favor de los siervos, a favor de los líderes, a favor de los nuevitos. Necesitamos Eved Melech, que Dios despierte en nosotros ese Eved Melech. Él fue, intercedió. La palabra dice en Romanos 8:34 que Jesús es el que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Jesús? Intercede por nosotros. Este hombre tremendo, por eso su nombre es repetido tantas veces, para que nosotros podamos rescatar lo que él hizo como ejemplo. También intercedió, que es lo que estamos haciendo en este tiempo, y oramos para que se sigan levantando intercesores. Y sabe, en casa de Dios no solamente oran las mujeres, tenemos tremendos guerreros del Señor, intercesores, porque claro, las mujeres somos a veces las que más estamos ahí orando, pero en casa de Dios se han levantado tremendos intercesores. Así que Dios despierte la actitud de Eved Melech. Y dice también, entonces el rey le dijo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Eved Melech tenía que buscar hombres que lo acompañaran en esta misión. Hombres que tuvieran la misma inquietud que él. Y realmente yo creo que no habrá sido fácil, porque había un pueblo que estaba en contra de Jeremías, su mismo pueblo. Pero este hombre salió a buscar gente que tuviera la misma inquietud que él para poder rescatar a Jeremías. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás asociando? ¿Te unís a gente que tengan la misma visión que Dios ha dado? ¿Realmente te asocias con gente que te ayuden a crecer en lo que Dios tiene? ¿O gente que te tira para atrás? Gente que te desanima, que te quita los sueños, que te dice esto cada vez va a estar peor. ¿O te asocias con gente de fe, gente que quiera hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios? Dice que él fue y tomó a esos 30 hombres para ir y rescatar al hombre de Dios, al profeta de Dios que estaba en la cisterna. Y me impacta porque dice que cuando fueron a buscar a este hombre, dice en la palabra que buscaron ropas, trapos viejos, ropa raída, andrajosa, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dice que le dijeron que se colocara la ropa para luego poner la soga y no lastimarlo a Jeremías. Es decir, que lo sacaron de esa cisterna con cuidado, con amor. Qué importante es la palabra y cuánta riqueza tiene para nuestras vidas. Tuvieron cuidado de ese varón, tuvieron cuidado del profeta de Dios. Ahora, hay gente que te saca de la cisterna, pero cuidado, porque te saca de la cisterna todo lastimado, todo herido, y después odias a todos los que te rodean. Cuidado cómo salís de la cisterna, que realmente puedas salir con amor y no lleno de odio y resentimiento en aquellos que te rodean. Que Dios levante Eved Melech para que puedan sacar a las personas de la cisterna, pero llenos del amor de Dios, llenos del cuidado de Dios, no lastimados. Porque hay gente que, claro, te dice, tu matrimonio está mal, bueno, salí, divertite, pasala bien. Cuidado cómo salís de la cisterna.
te sentís mal y bueno, deja la iglesia, deja la célula, no ores tanto, divertite, cuidado cómo salís de la cisterna, no sea que salgas todo herido, todo lastimado y luego hieras y lastimes a todos aquellos que te rodean. Dios quiere usarnos como Ebed-Melech. Dios quiere despertar esos Ebed-Melech en casa de Dios. Dios quiere usarte. Quizás muchas veces vas a desear que venga un Ebed-Melech y que te saque de la cisterna. Pero otras veces Dios te va a usar a vos como ese Ebed-Melech para sacar a ese hombre, a esa mujer de Dios que está en la cisterna. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándose sin cesar de Él ante el Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estos Ebed-Melech, que Dios nos ayude a estar atentos. Otra situación donde una persona se sintió sin fuerzas, se sintió que no podía más, que estaba destruido, fue Pablo. No sé si usted recuerda en Hechos, capítulo 15, el versículo del 8 al 18, cuenta que Pablo estaba en Listra y llegaron él con Bernabé, a ver si lo podemos buscar aquí, acá. Llegaron con Bernabé y estuvieron predicando, sanando. Dice que hicieron sanidades, levantaron a una persona que estaba coja, que no podía caminar y recibieron sanidad. Entonces dice que, miren el versículo 10 del capítulo 14 de Hechos, dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entraron a ese lugar y hicieron milagros. Tremendo lo que hicieron Pablo y Bernabé. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter. Y a Pablo lo llamaron Mercurio porque este era el que daba el mensaje. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de la puerta, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificio. ¿Qué pasó? Lo querían adorar a Pablo y a Bernabé, porque habían hecho milagros. Pero ellos dijeron, no nos adoren porque nosotros no somos dignos de esta adoración. Dios ha hecho este milagro. Dios ha hecho esta gran cosa, lo ha hecho Dios. Entonces dice que ellos se molestaron. Dice en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo había hecho lo correcto. Pablo y Bernabé predicaron la palabra. Dios los usó con milagros, con sanidades, con cosas tremendas. Y aún fueron sabios y honraron a Dios. Y no recibieron la gloria ni nada de eso. La gloria le pertenece a nuestro Dios. Él es el que hace las cosas. Aún actuando así, lo apedraron. Y dice que Pablo estaba muerto, tirado en el suelo. Lo sacaron de la ciudad. En esa situación donde quizás él se sentía morir, desfallecer, sin fuerza, sin ánimo, dice la palabra, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y sigue hablando de que siguió predicando, siguió cumpliendo el propósito, pero hubo discípulos que le rodearon, hubo discípulos que estuvieron atentos a esa necesidad, lo rodearon, lo sacaron de esa situación. Dios sigue usando a la iglesia, Dios sigue usando el amor de los hermanos. Yo no te digo que te rodeen cuando sos un caprichoso y solamente querés que te estén encima.
O cuando estás todo el tiempo, ay, pobre de mí, pobre de mí. Pablo estaba cumpliendo los designios perfectos del Señor, los propósitos perfectos del Señor. Él estaba viviendo para Dios, cumpliendo lo que Dios le había encomendado. Y en esa situación quedó como muerto. Pero Dios envió a los discípulos, lo rodearon y lo levantó el Señor en esa situación. Dice Primera de Juan 4:7 dice, esperen que me trabé. Amarnos unos a otros, dice, porque el amor viene de Dios. Lo transcribí, no me entiendo mi letra. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único para mostrar el amor que Él nos tiene. Nosotros, cuando tenemos amor, debemos demostrarlo. Mire, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 21 y 22 dice que somos un cuerpo y nos necesitamos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aún los miembros más débiles son los más necesarios. Cuando nos duele el dedito gordo del pie, te duele todo el cuerpo, ¿no es verdad? A veces nos sale esas cositas que nos sale un padrastro en el dedo y te duele todo, tan insignificante, tan pequeñito, un granito, algo, te duele todo. Aún a veces tomas una aspirina porque te duele. Es tu cuerpo. Ahora, ¿cómo puede ser que seamos indiferentes ante el dolor del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que no podamos ver lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana? No te estoy hablando de caprichos, te estoy hablando de situaciones difíciles. Que Dios derrame de ese amor en nuestros corazones y que podamos levantarnos como ese Bet-Melech. Otra situación, vamos a 2 de Samuel, capítulo 21. Y veamos también otra situación, otro conflicto difícil. Estaba David, dice que David salía a pelear las batallas, era un hombre de guerra, un hombre conforme al corazón de Dios, entrenado, Dios lo había preparado y él tenía un ejército de valientes que también salían a la batalla. Y dice en 2 de Samuel 21:15, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. ¿Qué le pasó a David? David se cansó. ¿Nunca se sintió cansado? Dice que David, este hombre de guerra, se cansó. Ya no tenía fuerzas, estaba cansado, había estado luchando por horas y su cuerpo estaba cansado. Y muchas veces, ¿sabe? Nos cansamos. Usted debe sentir lo mismo que yo, cansancio. Pero para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 16, Esbid-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Yo me imaginaba esta espada. Uno compra un cuchillo nuevo y hace así, corta todo. Imagino la espada nueva, no sé, lo mata, lo corta David en medio, por la mitad, ¿no? Reafilada. Ahora, externa. Pero ¿sabe una cosa? Se cortó. Oh. Desde sabe que hay enemigos, desde ahí esa parte sabe. Sigo. Sabe que hay enemigos que son oportunistas, como este gigante, ¿no? Que era morador de Ob y representa el oportunismo. Y hay enemigos que son oportunistas, que están esperando el momento justo para atacarte. El momento justo
para dártela ahí donde menos lo imaginás, porque están atentos cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando estás solo, están ahí. Mire, la palabra dice en Filipenses 6:13 que había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Este etíope tenía algunos miedos, pero Dios sabía que él había actuado de la forma correcta. Porque ciertamente, le dice el Señor, te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Qué hermosa promesa Dios le da a aquellos que hacen lo correcto. A pesar de quizás los temores que él tuvo que enfrentar, su obediencia, su deseo de ayudar a ese hombre que estaba sufriendo injustamente, fue más fuerte. Ni se atemoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si quizás te estás sintiendo que estás en una cisterna, Dios tiene ese Ebed-Melech preparado. Dios tiene ese Abisaí preparado. O quizás Dios te quiere preparar en esta noche como un Ebed-Melech o como una Abisaí, para que vayas y saques de esa cisterna, para que los libres de esa batalla que está justo a punto de destruirlo, para que lo puedas sacar en victoria. Dice el Salmo, para cerrar, el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él no se olvida de sus siervos. Él no se olvida de sus hijos. Él nos ama. Quizás Él puede mandar un ángel, pero Él también puede mandar un Ebed-Melech, puede mandar un Abisaí para ayudarnos, para que podamos obtener la victoria. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor te saca. El Señor tiene todo poder para sacarte, sea cual sea la situación que hoy estás viviendo. Y luego dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Si estabas en un lugar, en un lodo cenagoso, como estuvo Jeremías ahí en el barro que se estaba hundiendo, el Señor te saca y te pone en tierra firme y endereza tus pasos, dice la palabra, y puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y me gusta cómo termina y dice, y verán esto muchos, aleluya. Esto es para que muchos vean que Dios está contigo, que Él te sostiene, que Él te levanta, sea cual sea la situación. El Todopoderoso peleará por tu vida, aleluya. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Yo quiero orar en esta noche. Fer, vamos a orar para que Dios despierte en nosotros ese Ebed-Melech, esos Abisaí, y aún Dios
envíe esos Ebemelec a nuestro lado. Envíe ese Abisaí, ese regalo de Dios que estuvo atento, que no pensó solamente en su cansancio ya que había estado batallando, sino que pudo ver al hombre de Dios que estaba cansado y salió para defenderlo. Vamos a orar en esta noche. Oh Señor, te alabamos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y adora al Rey, adora al Rey. Urrabai shibiri bababaya, urrabai sandarabakandiri basaya. Oh Padre, en esta hora, despertá esos Ebemelec que están en nuestras vidas. Despertanos, Señor. Despertanos, Señor. A esos Abisaí, estar atentos a tu palabra y actuar de acuerdo a lo que tú nos has enseñado en esta noche. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y produce fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Sé que vas a seguir hablándonos a través de tu Espíritu Santo. Completa, Señor, el mensaje a través de tu poder, a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga y pueda despertar en nuestras vidas esos Ebemelec. Dios te bendiga. Amén. La palabra pueda llegar a tu corazón y dé fruto, de tal manera que pronto puedas ser el protagonista que la palabra te invita a ser. Amén. Nos vemos el viernes Amén. en la reunión de Zoom de matrimonio. Dios te bendiga.